con Frankovich. Y, perdón, y luego entraremos propiamente a la teogonía, ¿no? Como una de las narrativas eh, mitológicas, o no sé si es un término correcto, relacionadas al gran tiempo circular. Entonces, para hacer una muy breve resumen, hemos visto desde la anterior clase la etimología de Prometeo, ¿no? Entendido como aquel que es un previsor capaz de pensar con anticipación. Vimos un pequeño fragmento de El Prometeo encadenado de Esquilo, una obra fabulosa que, por cierto, les debo un foro y lo voy a hacer sí o sí esta noche. No les voy a dar una semana hasta el próximo martes, pero sí o sí les voy a enviar el foro esta noche. Tengo las preguntas, pero aún no he visto cómo armar foros, pero sí o sí, hoy voy a resolver voy a resolver esa situación. No, y bueno, en esta segunda parte vimos un pequeño fragmento donde hace mención precisamente Esquilo al nombre de Prometeo, ¿no? Cuando Kratos, porque Prometeo es encadenado por Kratos y Día, que es la fuerza y la violencia, y que junto a Hefesto, ¿no? Encadenan a Prometeo en el Cáucaso. Kratos le dice que su nombre no cuadra, ¿no? Por haber cometido el error de, de, de haber bajado del fuego, y bueno, finalmente no cuadra su nombre de previsor porque no ha previsto el castigo al que está siendo sometido. Dimos una escena precisamente de ese momento de Dirk van Wavuren, de Prometeo siendo encadenado por Vulcano, algo que no deja de ser interesante, que Wavuren utiliza el término latino para Hefesto, ¿no? Y no el término griego, lo cual hace pensar que las fuentes, algo que preguntaba Sergio clases anteriores, ¿no? Sobre las fuentes de algunos artistas, bueno, en este caso es muy probable que las fuentes no sean desde el griego como tal, sino fuentes latinas. Y entramos directamente a la teogonía, ¿no? O de Prometeo como hijo de Jápeto y Clímene, hermano de Menecio y Atlas y Epimeteo, ¿no? Los tres personajes que van a ser muy importantes en todo este proceso. No vimos además una genealogía de los dioses que nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, cuando veamos la teogonía vamos a ver algunos personajes más que van a completar el, este árbol genealógico, podríamos decir, ¿no? Y tenemos Jápeto, uno de los titanes, junto al gran Cronos, fundamental para la teogonía, la esposa Rea de Cronos, y al mismo tiempo Océano y Tetis. Bueno, Océano también aparece en el texto de Esquilo, pero bueno, en todo caso ambos son eh, padres de las Oceánides, que serían bueno, Clímene sería la hija perdón, la madre de Prometeo, ¿no? Junto con Jápeto. No, bueno, ya veremos después todo este proceso, ¿no? Entre Gea y Uranos que engendran tanto a los hecatónquiros, a los titanes y las titánides, y además a los cíclopes. Ya veremos cómo interviene el caos inicialmente en todo este proceso, y otros personajes como Eros, por ejemplo, que van apareciendo al principio de la teogonía. Y entramos propiamente al mito de Prometeo, como se puede ver acá en esta parte del texto de la teogonía de Hesíodo. Y narra inicialmente eh, qué ocurre en Mecona. Mecona se encuentra al noreste, podríamos decir, del Peloponeso,
donde ven el círculo celeste, donde se produce el primer sacrificio, y es precisamente a lo que vamos a entrar hoy en la clase. El primer sacrificio em, que es, que es dado, si vale el término, por, por Prometeo, es el primero, es el que les enseña el sacrificio a los seres humanos, y engaña a Zeus dividiendo dos grandes porciones, ¿no? Una llena de huesos pero cubiertos de grasa, y la otra una masa informe donde se escondía la carne, ¿no? Esto, bueno, de la masa informe y algunos términos son míos, no aparecen propiamente en Hesiodo, pero es como entiendo que debieron estar estas dos porciones, porque finalmente Zeus decide la porción de huesos pero cubiertos de grasa, porque imagino asemejaban al toro completo, ¿no? Y por el otro lado, imagino que asemejaban ser las vísceras, con toda la carne oculta. Entonces Zeus em, elige la porción de huesos, y este mito, como vamos a ver más adelante, es un mito etiológico, ¿no? Porque finalmente es un mito que se da en la realidad griega, ¿no? Y el propio Hesíodo menciona precisamente que desde ese momento, desde ese momento primigenio, cuando Prometeo eh, perpetra, si vale el término, este engaño frente a Zeus, los hombres, como dice en el fragmento de abajo, queman para los inmortales los huesos blancos y se quedan con la carne cuando hacían sacrificios en los altares, ¿no? Entonces, este sacrificio inicial es etiológico en el sentido que sería el causante de la forma en la que los griegos hacían una serie de sacrificios. Evidentemente hay otras explicaciones, me imagino, mucho más contextuales, no saliendo evidentemente del mito. Pero bueno, eso vamos a discutir más adelante. Y bueno, Hesíodo, luego de demostrar este sacrificio y luego de mostrar el engaño que Prometeo hace para Zeus, en el que le hace caer a Zeus, em, finalmente Hesíodo sostiene que eh, Zeus lo sabía todo y ya tenía en su corazón, ¿no? Los castigos que iba a dar tanto a los seres humanos como al propio Prometeo. Entonces Zeus le niega el fuego a los seres humanos como una forma de reducirlos a la animalidad, ¿no? Igual vamos a ver en este punto más adelante, ¿no? Y además se les quita el fuego, que es también un instrumento para los seres humanos, un instrumento incluso de defensa, ¿no? Que les permite la defensa frente a otros animales. Eh, pero bueno, más adelante vamos a resumir todo esto en un pequeño esquema. Y ahí vimos algunas imágenes que han representado a Prometeo de diferentes formas. Creo que esta es una de las más interesantes respecto a cómo Prometeo les lleva el fuego. Me gusta bastante cada vez que lo vuelvo a ver, eh, por la forma y la manera en la que el fuego baja hacia los seres humanos. Y bueno, esta es otra imagen igual que del mismo Prometeo de Clemente Orozco, donde está bajando del mismo modo el fuego a los seres humanos. Que no sé si la imagen, que algo que igual me gusta de esta pintura es la imagen de Prometeo como un gigante, ¿no? Imagino que algo así eran los titanes. Bueno, Prometeo era un titán, como ya había mencionado en clases anteriores, de segunda generación, precisamente por lo que vimos ahora el árbol genealógico. Jápeto con Cronos eran los titanes, y la segunda generación, o bueno, los descendientes de ellos
son tanto Prometeo, Epimeteo como Atlas y Menecio, pero al mismo tiempo los hijos de Cronos, como veremos en la teogonía, serán todos los olímpicos, ¿no? Los crónidas, el más importante de todos, Zeus como Hades, bueno, y otros personajes más que iremos viendo. Aunque claro, ellos ya no son titanes ni de segunda ni de primera generación, pero ellos ya se asumen como los olímpicos. Entonces, me gustaría, debido al tiempo que no tuvimos la clase anterior, me gustaría volver un poco a estas pinturas, a las que vienen más adelante, para ver algunas impresiones que ustedes tienen sobre cada una de estas imágenes. Luego vamos a entrar a unos pequeños fragmentos de Esquilo. No quería dejarlo afuera. Al principio quería pasarlo y solo con Hesiodo, pero me parece importante retomar más que un diálogo, un discurso que hace Prometeo, que me parece muy interesante, especialmente para discutir. Y luego un esquema sobre todos estos mitos que terminan siendo etiológicos, son tres famosos o tres grandes mitos del mundo griego. Entonces vamos al primer Prometeo encadenado, aunque no, todavía, bueno, teníamos este fragmento más sobre la creación de Pandora, ¿no? Que es el segundo castigo de Zeus para los seres humanos. El primero fue la negación del fuego y el segundo es la creación de la mujer como un castigo para los hombres, ¿no? Y bueno, entramos a la lectura del texto y bueno, vamos a volver igual nuevamente sobre este punto un poco más adelante. Y Hesiodo termina la teogonía afirmando que nadie puede engañar la voluntad o nadie puede engañar a Zeus ni transgredir su voluntad, ¿no? Y dicen ni siquiera el Japetónida, refiriéndose al hijo de Japeto, en este caso Prometeo, quien terminó siendo castigado, ¿no? Siendo aprisionado con una enorme cadena, ¿no? Con la imagen que vimos. Entonces vimos eh, algunas imágenes que son sumamente interesantes, que representan este momento crucial, que creo que ha dado mucho, mucho que decir a las representaciones artísticas, especialmente el periodo humanista. Dame un minuto, por favor. Ahora sí, disculpen, no me di cuenta que habían dos personas más esperando. Eh, entonces, esta pintura eh, hecha por Rubens y Franz Snyder, generalmente se la conoce como, como una pintura de Rubens, pero el papel de Snyder parece ser sumamente importante, ya que Rubens, como les había comentado, realizaba sus pinturas con ayuda de especialistas en paisajes, especialistas en diversos elementos, podríamos decir. En este caso, Snyder, al parecer, era un especialista en pintura de animales, ¿no? Y sin duda, a diferencia de los cuadros que hemos visto, que están después a este, la, los detalles del águila son impresionantes, por no decir otra cosa. Y bueno, es un cuadro sumamente fuerte, ¿no? Es el momento en el que el águila le está devorando el hígado, aunque un detalle que no, bueno, dos detalles que no dejan de ser importantes. Uno, la poca sangre, ¿no? Pese a que el águila tiene que entrar literalmente hasta el hígado para devorárselo, tiene que clavar su pico hasta el hígado. La cantidad de sangre es mínima y la antorcha
que en varios de sus cuadros, ¿no? Tenemos, si no me equivoco, dos acá, reflejan obviamente el motivo del castigo. Luego vimos un cuadro con una, un águila, bueno, más parece una paloma negra o algo por el estilo. Ahí realmente se puede ver la diferencia del trabajo de Snyder, y me parece sumamente y mucho más a la luz de la comparación, sin desmerecer obviamente el trabajo de José de Rivera, ¿no? Del mismo modo que la pintura de Rubens, esta otra pintura es sumamente dramática, ¿no? Además, algo que decía la clase anterior, no soy un especialista en arte ni nada por el estilo, pero me hace un poco de recuerdo a la pintura, al estilo, no sé si estoy correcto, de Caravaggio, ¿no? Por el contraste, por el manejo de contraste de Rivera. Y bueno, del mismo modo que en la pintura de Rubens, que en el cuadro de Rubens, la herida no sangra, ¿no? Son heridas con un sangrado muy pequeño. Honestamente lo ignoro, ¿no? Si es algo de la época. Ambas pinturas, la de Rubens de 1610, no, 11, entre el 11 y el 12, y esta pintura de 1630. ¿No? Luego vimos una pintura que me parece sumamente interesante de Gustave Moreau de 1868, mucho más actual que las anteriores, que tiene diferencias evidentes, ¿no? Frente a la de Rubens y a la de Rivera. ¿No? En esta pintura, Prometeo aparece con un rostro impasible ante el dolor que le está a punto de provocar el buitre, ¿no? En este caso, además, no aparece un águila, como dice Esquilo, aparece un buitre. Entiendo que posterior a, a la obra griega, tanto Ovidio como otros autores reescriben el mito de Prometeo desde diferentes perspectivas, incluso, y está un poco tentado a poner un fragmento, pero una de las fábulas de Esopo eh, tiene una narración entre Zeus, Prometeo y, no me acuerdo, es una especie de duende o algo por el estilo que participa en una competencia. Entonces ha habido reescrituras del personaje, en algunos casos no es el águila, sino el gran buitre. Y en todo caso, bueno, más allá del cambio del animal en esta pintura, no deja de ser interesante la mirada que tiene Prometeo, ya que no es una imagen dramática como la que acabamos de ver en el caso tanto de Rubens como de José de Rivera. Pero no deja de ser interesante que nuevamente aparece la llama de fuego. ¿No? Si ustedes ven, hay una pequeña llama de fuego que está encima de la cabeza de Prometeo, que obviamente representa el motivo del castigo y además representa el regalo que le hizo a los dioses, que puede llevar, y eso estaba pensando igual en estos días, puede llevar incluso a otro tipo de interpretaciones el haber puesto la llama como una especie de aureola, qué sé yo, encima de la cabeza, ¿no? Porque en los fragmentos que vamos a ver de Esquilo, Prometeo habla de una especie de compasión, no sé si es el término que utiliza, vamos a ver más adelante. eh, Habla de algún momento leí el amor que le tenía a los seres humanos, ¿no? Entonces, es también está siendo coronado, si vale el término, con la inteligencia, que finalmente es la representación, o en todo caso el fuego, es la representación de la inteligencia y de las artes, ¿no? Que como ustedes han leído en Esquilo, hay un momento en el que Prometeo le dice, si no me equivoco, a las Oceánidas, ¿no? Que es él. Bueno, vamos a ver esos fragmentos. Los he cortado, evidentemente, porque es bastante largo el discurso de Prometeo y en general la obra como tal.
pero determinado momento les dice que él finalmente les ha enseñado todo, todas las artes, me animo a decir las artes y las ciencias a los seres humanos, ¿no? Entonces, esta imagen yo imagino que puede representar incluso una especie de coronación al titán. Ahora sí, perdón. Una especie de coronación al titán. Igual hay otros elementos que no dejan de ser interesantes acá, como el buitre que está muerto a los pies de Prometeo, que de alguna forma pasa a significar una especie del carácter perpetuo del castigo, o posiblemente, por otro lado, el triunfo de Prometeo sobre el castigo, ¿no? Así como aparecen elementos en las pinturas que no son propiamente, mm, o que me animo a decir, no están en la narrativa como la llama de fuego a los pies, pero evidentemente son símbolos que representan algo, ¿no? Entonces la muerte del buitre podría no solo significar el carácter perpetuo del castigo, en el sentido de que más allá de la muerte, el águila, o en este caso el buitre, le seguirá comiendo el, el hígado. Yo creo que también podría representar el triunfo de Prometeo, precisamente porque más adelante el buitre, bueno, el águila o el buitre en este caso muere por la mano del hijo de Zeus. Y finalmente vimos una de las pinturas más desgarradoras que han tocado este tema, que es la pintura de Salvatore Rosa, una pintura sumamente sangrienta frente a las otras pinturas, frente a las otras representaciones que hemos visto de Prometeo, a diferencia de las anteriores. Aquí no solamente vemos un águila intentando llegar al hígado, o en todo caso tomando el hígado del cuerpo de Prometeo, sino lo que vemos es una escena con un destripamiento sangriento, ¿no? El águila no solo se concentra en el hígado, sino en las vísceras en general, ¿no? En todo caso se concentra a destripar al titán, ¿no? Al mismo tiempo el dolor que expresa no solo su rostro, sino sus manos es sumamente dramático, ¿no? Y les había comentado igual que me hace mucho recuerdo en la Prometeida de Tamayo, ¿no? En la primera parte, cuando habla Psiquis con el coro, si no me equivoco. Tengo que revisar ese texto. Me gustaría cerrar todo con un pequeño fragmento, como les había comentado. Hay una parte en la que le dice Psiquis al coro que uno de los lamentos que ella hubiera dado la vida por uno de los lamentos de Prometeo, porque el llanto, el dolor, ¿no? A ella le provocaba mucho llanto, mucha pena por el dolor del titán. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en este punto. No sé si alguien tiene algún comentario, ya que en la anterior clase cortamos para entrar directamente al parcial. ¿Algún comentario sobre estas cuatro? Sí, son cuatro pinturas que hemos visto sobre este momento que no deja de ser impresionante. Y además por las diferentes formas de representación, con elementos simbólicos, además, como la llama encima de la cabeza, o las antorchas, qué sé yo, como en el caso de Rubens, como también en el caso de Salvatore Rosa, ¿no? Como podemos ver a los pies de Prometeo está la llama como el motivo, ¿no? Del castigo. Y además, claro, son elementos que nos permite entender qué es Prometeo, debido a que también hay otro personaje que es encadenado, pero en el infierno, que se llama Ticio, a quien se ha confundido, entiendo, honestamente no, desconozco la historia de Ticio, pero entiendo que es un personaje
que sufre un castigo similar a Prometeo, aunque él es encadenado en el infierno, no en el Cáucaso, no en una gran roca, en un cerro. Y claro, los elementos que aparecen acá nos dan a entender, ¿no?, de que quien está siendo representado acá es Prometeo. Y bien, antes de entrar al texto de Esquilo, no sé si hay algún imperio, denme un minuto, ahora veo el Teams. A ver, sí, es un eterno sufrimiento, es la idea, ¿no? Eso también nos lleva a una especie de eterno retorno, como vamos a ver en el mito, pero obviamente este eterno sufrimiento, claro, la idea es la repetición, ¿no? El mismo buitre que vuelve y lo destripa, o en todo caso le quita el hígado, o se devora, mejor dicho, el hígado, no se lo quita, ¿no? Y es una repetición, es un castigo repetitivo. Yo recuerdo, Schopenhauer hablaba de, es que no me acuerdo el, el nombre, son dos personajes igual de la mitología griega, al que él hacía referencia cuando hablaba precisamente del sufrimiento, ¿no? Que el sufrimiento siempre vuelve, ¿no? Y claro, el motivo del sufrimiento es el deseo. Esto obviamente tiene relación con la filosofía oriental. Es muy interesante esa relación, ¿no? La filosofía oriental con Schopenhauer, incluso con Nietzsche, de este volver constante, ¿no? Con Schopenhauer hablaba del sufrimiento como algo que siempre vuelve, ya que el deseo eh, nos, nos obliga a querer algo que no tenemos, a desear cosas que no tenemos y al no poderlas tener sufrimos. Y cuando las tenemos, bueno, somos felices por un breve tiempo, pero muy rápido nos hastiamos de aquello que hemos obtenido y volvemos a sufrir, ¿no? Y en esta repetición del sufrimiento, Schopenhauer mencionaba el castigo que le da Zeus no recuerdo si es Tántalo, no estoy seguro, a un personaje al que lo castiga con una sed infinita, ¿no? Podía tomar, y claro, en relación al deseo, ¿no? Podía tomar inmensas cantidades de agua y no se saciaba, ¿no? Y era un castigo eterno, ¿no? Como lo que dice Isael. Y hay mucho de estas repeticiones, ¿no? En los mitos. Uno de ellos es evidentemente el castigo de Prometeo, ¿no? Que es el mismo águila que le devora eternamente, como dice, el hígado. Claro, en determinado momento el Heracles mata al águila, ¿no? Y eso yo creo que lo vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver como tal, pero lo van a poder leer, creo, con mucha claridad en el texto de Bernard que les había comentado. ¿Qué más? ¿Qué comentario o alguna observación que ustedes han tenido sobre algunas de estas imágenes? Si no, para pasar ya al texto de Esquilo, ¿sí? Alguien estaba con el micrófono. Mirko. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. ¿Se me escucha, no? Sí, te escucho muy bien. Hola. Te escucho muy bien, Mirko. Bueno, perfecto. Ya, bueno, mi observación era la siguiente. Lo del fuego me llamó la atención bastante porque me parece que es importante la concepción del juego en la transición cultural de la humanidad, ¿no? Es decir, aquí vemos, yo creo, una transición del pensamiento cosmológico al antropológico. ¿Por qué? Mm, Porque en las primeras sociedades totemistas, este fuego cosmológico era concebido como una especie de vida, como una especie de sangre para el fluido del cosmos, ¿no? Para el fluido del todo. Pero luego ya
una cultura que rompe con esto antes de este, de este poema es el fuego de los mazdeístas, ¿no? De Persia. Este fuego que primero ha sido dado por Hormuz a la primera divinidad heroica histórica, que es Mitra, ¿no? Y luego lo castiga con el mismo fuego. Y este mismo fuego posteriormente lo concede a otro personaje heroico que es Zoroastro, ¿no? Como este es el fuego de la Aura Mazda, ¿no? Y este fuego simboliza la fuerza en esta cultura. Y acá vemos que el fuego está simbolizando otra cuestión, la inteligencia, las artes, ¿no? Mm, Entonces me parece que aquí vemos una preocupación ya racional en las épocas donde Sócrates me parece que aún era niño, ¿no? Entonces vemos que hay preocupaciones racionales por las artes, por la demostración, por el saber, ¿no? Más allá de, 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 de la, de las preocupaciones por estar en armonía, si se quiere, con el cosmos, ¿no? Me parece que es el fuego simboliza una transición del pensamiento cosmológico al pensamiento antropológico en la historia del pensamiento humano. Te agradezco mucho, Mirko. Mira, tu comentario creo que muy, muy atinado al punto, ¿no? Sobre esta imagen que se está construyendo sobre el fuego, y precisamente lo que vamos a ver ahora en Esquilo, ¿no? Y como dices, el fuego representa, o como plantea Esquilo, ¿no? La inteligencia, las artes, claro, hay una preocupación más racional frente al fuego como fuerza, ¿no? Como poder. Cuando entremos a Platón, em, hay una parte, bueno, ustedes han leído evidentemente para el parcial, donde, claro, el fuego no era suficiente para los seres humanos, ¿no? Tenían la técnica, pero aún así eran agredidos o estaban en peligro de extinción por los animales, y eso porque no tenían todavía la habilidad política, hasta que Zeus les otorga las habilidades políticas y éticas, que no deja de ser interesante toda esa imagen que va a construir Platón. No, que ya cuando entremos vamos a establecer una diferencia, una comparación. Yo tengo ahí no sé si comparación o una interpretación desde el punto de vista de Arendt, desde la concepción o el concepto, en todo caso, de poder que construye Hannah Arendt en relación a ese pequeño momento. No sé si será el más correcto, en todo caso, no deja de ser interesante que lo veamos, pero sí en su momento. Pero sí, en este caso creo que hay un aspecto interesante del fuego como bien decía Mirko, como una preocupación racional, ¿no? Y no como una muestra de fuerza, no de solamente fuerza, de poder, ¿no? Y eso marca, sin lugar a dudas, un quiebre, ¿no? De la cultura griega. Ahora, no sé si es la única que va a marcar quiebres, imagino cada una con sus diferencias, pero creo que aquí la cultura griega marca una diferencia con otras culturas, como precisamente mencionaba Mirko. Ahí no soy muy, muy conocedor de ese ámbito, pero, pero sí creo que está muy al punto la imagen del fuego como un reflejo de la cultura, además. ¿Qué más? ¿Qué comentarios más? O, Buenas ¿Se noches. puede? Ay, Sergio, perdón. empecemos con Sergio. Así, por No te favor. preocupes, el de Nazi. Primero, Sergio, por favor. Gracias, Lice, muchas gracias. En el libro de Kerenji Karl, este alemán, en Prometeo, Interpretación griega de la existencia humana, él habla acerca del cuadro que está ahorita en pantalla, ¿no? El águila y la depredación, o el roer, el comer el hígado de Prometeo. Hay una parte importante que dice él. Bueno, Kerenji Karl hace un análisis filológico de las palabras para llegar a interpretar un poco más el mito o precisar las cosas que están sucediendo en el relato. Entonces, él habla acerca de que, ¿por qué sería el águila tan importante en el castigo de Prometeo en el hígado? O sea, que comiera
cuando, por qué la mayoría de los cuadros representan esta parte importante del castigo? Al parecer no es un castigo, según Kerenji Kar, no sería un castigo, sino sería un impedir la profecía de Prometeo. ¿Lo puede desarrollar esa partita, Liceno? ¿Aló? Sergio? Claro, claro, Ah, claro. ya. En esa parte se habla acerca de que el hígado, él, ¿no? Kerenji Kar explica esto, se habla acerca de que el hígado era la mejor forma de predecir las cosas, se veía a través del hígado, se podía pronosticar, se podía hacer augurios, ¿no? Sobre las cosas. Casualmente, eso era el lugar donde Prometeo en sus entrañas o los oráculos de su madre Tetis o Temis había heredado. Entonces, el castigo de Zeus es impedir esa profecía de la que tanto Prometeo estaba alardeando, esa profecía de la boda y del casamiento que se estaba dando. Entonces, no entenderíamos de otra forma por qué se escogió ese castigo, ¿no? El águila de Zeus es el que impediría la profecía, que esta profecía salga a la luz, ya que el águila siempre venía de día, no en la noche. Bueno, ese es un punto que Kerenji aclara en su libro. Entonces, a mí me parece muy interesante que, o sea, es tan coincidente, ¿no? Eso, más allá de que sea un relato, más allá de que sea un mítico, parece coherente el castigo, o parece coherente esto, ¿no? Y al final, en el Prometeo liberado, ya creo que se va a arreglar esa profecía. Prometeo, sabiendo esa profecía, lo va a arreglar. De los pedazos o ¿qué se puede decir? ¿Fragmentos? De los fragmentos que existen, dice que Kar después ya se va a arreglar, ¿no? Se va a arreglar con las cadenas haciéndose un anillo, con las rocas haciéndose parte del anillo, Ah, como sí. un recuerdo del castigo y de paso la herida del águila, ¿no? De que nunca se debe olvidar. Eso era todo. Te agradezco mucho, Sergio. Sí, sí, se hace un anillo, ¿verdad? Con la cadena y la roca. Y hay algo, mira, y ahora me arrepiento de haber cortado el fragmento, porque hay una parte precisamente en la que Esquilo, y está del fragmento que les voy a mostrar, lo que sigue después es donde se hace referencia a las premoniciones, los augurios, si no me equivoco, él dice, y la bilis, que evidentemente la bilis, imagino, es del hígado. Entonces, sí, como bien mencionas sobre lo de Kerenji, ya en Esquilo, ¿no? El propio Prometeo en su discurso plantea precisamente cuando les enseña a los seres humanos, creo que está, y cuando lleguemos a ver, vamos a ver si podemos, además, si alguien está con el texto, se puede ver lo que sigue después del fragmento que vamos a ver, que hace referencia cuando dice, yo les enseñé a leer el futuro, ¿no? Y no recuerdo si lo dice exactamente así, pero hace referencia a la lectura de bilis o algo por el estilo que va muy al punto, precisamente lo que tú mencionas. A ver, cuando lleguemos al fragmento vamos a trabajar ese punto. Te agradezco mucho, Sergio. Valdenazzi. Sí, ahora sí. Pues, perdón, me olvidó lo que quería decir. En el cuadro, por ejemplo, que hemos visto de José Rivera, ahí he podido ver, o sea, al principio no me he dado cuenta las anteriores veces que hemos visto el cuadro, y ahora recién que se puede ver que solamente en tres de sus extremidades se encuentra encadenado. Sin embargo, en su otra pierna ya no tiene los grilletes. Entonces, eso, eso yo no, no me había dado cuenta antes de ahora recién, entonces ahí luego se puede analizar el simbolismo y todo eso. Y en el otro cuadro, el siguiente lo puede poner, por favor, si no me equivoco. Ese, exacto. Estábamos analizando hace rato el tema de lo que es el fueguito que está ahí encima. Entonces, destacar que este pintor no había pintado tantas, o sea, como cuadros relacionados con el cristianismo. Sin embargo, en 1862 pintó un cuadro así, entonces aquí se lo puede relacionar que años más tarde puede haber utilizado el simbolismo de que el fuego esté arriba
con la Biblia, ya que en un pasaje de la Biblia se nos habla de que cuando los apóstoles fueron tocados como por el Espíritu Santo y ya había pasado la crucifixión, todo eso, entonces presentaron o sea, como pequeñas llamas sobre la cabeza. Entonces se hace relación eso, que digamos, tal vez el pintor ya ha empezado a relacionar creencias que se han adquirido después con esta pintura, siendo que antes de nada que ver, o sea, el cristianismo ni nada de eso. Entonces aquí se puede ver una mezcla del, bueno, en mi opinión, de lo que es, de lo que nos presenta Prometeo y todo este mito, con lo que pueden ser las creencias actuales en que se puede llegar a ver adquirido. Eso. Súper, te agradezco mucho, Aldena. Sí, a ver, vamos primero por este. Sí, tienes razón, yo no me había dado cuenta de que una pierna, ¿no? Su pierna derecha no está encadenada. Bueno, puede ser un motivo estético, supongo, o algún tipo o sujeto a algún tipo de interpretación que no deja de ser interesante, ¿no? Y sí, es un detalle que no había visto. Y respecto a este cuadro, al de Moró, entiendo que han habido interpretaciones cristianas, ¿no? Sobre Prometeo. Y lo que dices me hace mucho recuerdo, no estoy seguro, tengo algunas imágenes en mi cabeza. Bueno, hasta el año pasado, no sé si ustedes han asistido, había una presentación, bueno, no se dice presentación, había una instalación, si no me equivoco, de pinturas en en el Museo Nacional que se llamaba Dios y la Máquina. No sé si han ido a ver una presentación muy interesante sobre pinturas coloniales. Y ahora que lo dices, me puedo pensar, creo que sí, en el caso de los apóstoles o en el caso de los santos, pues no necesariamente eran los apóstoles, si no me equivoco, y me acuerdo haber sacado algunas fotografías que voy a ver, obviamente imagino que en internet debe haber de todo, pero mm, me da la impresión de que he visto más de un cuadro con una imagen similar a la que tú dices, similar a la que estamos viendo de Prometeo, ¿no? Con un fueguito en en la cabeza. Y sí, eso obviamente nos va a llevar a una interpretación cristiana, incluso el cambio del buitre del águila en buitre, ¿no? Tiene muy probable que tenga una referencia con las nuevas interpretaciones que se han asumido de Prometeo. Entiendo que Ovidio, ¿no? Es un autor que no vamos a llevar, tampoco lo he leído por terceros, ¿no? Ovidio ya menciona a un Prometeo que está creando a los seres humanos, ¿no? No simplemente los ayuda, como vemos en Esquilo, como vemos en Hesiodo. De hecho, el rito, como interpretará Vernant, eh, es el que va a marcar este rito en el que Prometeo divide ambos bueyes, va a marcar la diferencia entre los seres humanos y los dioses, ¿no? Va a ser un rito fundacional eh, que va a marcar precisamente esta diferencia, ¿no? Es muy distinta a las interpretaciones posteriores o las reescrituras posiblemente posteriores, donde aparece un Prometeo creador del ser humano. Entiendo que, y como bien observas, mira, me acuerdo, me parece haber visto pinturas con, más que los apóstoles, los santos, con un fuego en la cabeza, que sí representaba, no sé si el Espíritu Santo, pero sí había una representación, o sí era representación de, evidentemente cristiana, ¿no? Y es muy buen apunte. Mira, voy a ver si tengo mis fotos aún en en mi celular y no sé si ustedes han visto esa instalación el año pasado. Estuvo un año, si no me equivoco. Fue muy interesante la disposición, toda la narrativa que se quiso construir en, en esa instalación, ¿no? Sobre Dios y la máquina. Un paseo básicamente por las representaciones relacionadas al cristianismo, pasando por los apóstoles, los santos y obviamente las representaciones de Cristo.
em, fundamentalmente pinturas coloniales. Pero bueno, creo que para la interpretación puede dar mucho más. Te agradezco mucho el comentario y sí, voy a buscar si es que tengo alguna imagen, tal vez por último para mostrarla y bueno, obviamente una interpretación mucho más sesuda, mucho más compleja, derivará del conocer quién es este Gustave Moreau, que como decía precisamente Valdenazzi, que hizo imágenes relacionadas al cristianismo y obviamente este Prometeo tendría algunos elementos similares. Bien, no sé si hay alguna otra interpretación, alguna otra percepción que han tenido nadie sobre este destripamiento sangriento de 1648. No deja de ser interesante, es en el mismo siglo, pero la diferencia entre uno y otro autor, imagino hay diferencias incluso geográficas, no estoy seguro, pero esta imagen es radicalmente distinta, ¿no? A la de Rivera o a la de, que es más cercana, o a la de Rubens, que bueno, que es del mismo siglo. Lucía. Sí, justamente, o sea, no he averiguado la verdad sobre este Salvatore Rosa, pero eso es lo que más interesante me pareció porque, no sé, o sea, en las otras imágenes no hay sangre, como que la sangre no sé, pienso que también puede simbolizar la vida y tal, y como Prometeo es inmortal, y se le regenera el hígado cada noche. Entonces, no sé, me parece sumamente extraño que esté sangrando tan violentamente. No sé, a menos que toda la sangre se la devuelva al cuerpo en la noche, lo cual sería aún más, no sé, gore. Ya, entiendo. Ya, te agradezco el comentario, sí, te entiendo cómo se regenera todo el cuerpo en las noches. Yo no había pensado en eso. Pero sí, sí es, bueno, finalmente es una interpretación del titán destripado en este caso, ¿no? Bien, si no hay más comentarios, no sé si alguien tiene algo más sobre estos puntos, sobre algo que ya hemos visto. Ya no quiero volver más. Quería hacer un pequeño resumen, ya son las 7:03. Por lo menos espero que ahora podamos acabar los últimos, bueno, los dos fragmentos de Esquilo a los que me refería hace un momento. Les pido un minuto, por favor. Mi computadora está a punto de apagarse. Ahora vengo, lo voy a conectar. Deme un minuto. Ahora sí, les agradezco. Bien, entonces no hay más comentarios, ¿verdad? Vamos a el texto de Esquilo, ¿no? Que es precisamente en el momento donde ya está encadenado Hefesto junto a Kratos, que es la fuerza, y a Vía, que es la violencia, se fueron y Prometeo empieza a hablar con las Oceánides, ¿no? Con el coro de Oceánides. Y les dice esto que estamos viendo acá. Le pediría a alguien, por favor, que me ayude a leer este fragmento. A ver, ¿a quién? Ángel, Heraldo. Sí, licenciado. Ángel, te pediría, por favor, me ayudes a leer este fragmento. Ok, Prometeo. No penséis que callo por orgullo o por arrogancia. Mi corazón se desangra en la angustia al verme ultrajado con ignominia. Sin embargo, ¿quién sino yo definió eternamente las
eh, prerrogativas a estos dioses nuevos, pero lo callo, pues también vosotras sois sabedoras de lo que yo podría deciros. Pero oídme las penas que había entre los hombres y como a ellos, que anteriormente no estaban provistos de entendimiento, los transformé en seres dotados de inteligencia y en señores de sus afectos. Te agradezco mucho, Ángel. A ver, vamos por partes. Prometeo les dice, ¿no?, a las oceánidas, no penséis que callo por orgullo o por arrogancia, ¿no? Porque Prometeo permanece callado frente especialmente al primer momento de la tragedia, cuando es encadenado por Hefesto, Kratos y Día. Kratos constantemente impulsa a Prometeo, perdón, a Hefesto a encadenar y hacerlo bien, encadenarlo y hacerlo bien, mientras Hefesto se lamenta, ¿no?, por el trabajo que está haciendo, ¿no? Lo que dice Hefesto es que no se siente cómodo haciéndole eso a un familiar, ¿no? Recordemos que Prometeo sería el tío de Hefesto, ¿no?, el primo de Zeus. Y claro, Prometeo habla mucho después, ¿no? Permanece callado, no dice nada en ese momento hasta que ellos se despiden. Luego llega Océano, si no me equivoco. Bueno, antes habla con las Oceánides, que es este momento. Y claro, y le dice: mi corazón se desgarra en la angustia al verme ultrajado con ignominia. Sin embargo, ¿quién sino yo definió enteramente las prerrogativas a esos dioses nuevos? ¿Qué está planteando Prometeo en este caso? ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes son esos dioses nuevos? ¿Y a qué se refiere con quién sino yo definió enteramente las prerrogativas de esos dioses nuevos? Creo que queda claro, ¿no? Las dos primeras oraciones. No estoy callado por orgullo o por arrogante. Lo primero que les dice. Después les dice que está eh, angustiado, ¿no? Además porque lo han ultrajado con ignominia, ¿no? Lo han sometido a una especie de humillación y vergüenza con ese castigo. A una persona que había ayudado tanto en la guerra entre los titanes y los olímpicos. Luego dice: sin embargo, ¿quién sino yo definió enteramente las prerrogativas? Perdón, ¿quién sino yo definió enteramente las prerrogativas de esos dioses nuevos? Pero lo callo, pues bien, pues también vosotras sois sabedoras de lo que yo podría deciros. ¿A qué se refiere con esta pregunta que hace Prometeo? ¿Quién? ¿Quién recuerda esta parte del texto? ¿Qué es una prerrogativa? ¿O cómo podríamos definir una prerrogativa? ¿Quién? Si fueran presenciales ya hubiera señalado a alguien, pero acá es más difícil. Si quiere, yo puedo leer la definición de prerrogativa. Te agradecería mucho, Ya. Valeria. Prerrogativa, privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello. A- Anejo regularmente de una dignidad, ejemplo o cargo. Otra definición sería facultad importante de alguno de los poderes supremos del Estado, en orden a su ejercicio o a las relaciones con los demás poderes de clase semejante. Te agradezco mucho. Igual Isael ponía en el chat, o bueno, coloca en el chat, es una preferencia en el trato. Y va por ahí. Pero siento que la penúltima definición que decías,
¿no? Esta de los poderes del Estado, ¿no? Una especie de derecho o algo así que gozan y se entiende por prerrogativa. ¿A qué se refiere Prometeo con prerrogativa? Entendemos, y bueno, tenemos la definición que coloca Isael acá en el chat, que dice es una preferencia en el trato, una suerte de preferencia, una suerte de derechos por encima de los otros, podríamos decir. Tal vez no es exactamente correcto decir derechos por encima de los otros, pero más o menos entendiendo en ese sentido, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quién sino yo definió enteramente las prerrogativas a esos dioses nuevos? ¿A quiénes se está refiriendo y a qué se refiere o qué es lo que está planteando en todo caso con esta pregunta? Sí, sí, sí. Buenas tardes, dicen compañeros. Ahora sí, te escucho bajito, pero te escucho bien. Dime, dime. Bueno, de acuerdo al texto, lo que él dice es de que a partir de él ya se ha delimitado ciertas prerrogativas, o sea, ciertos niveles, si se podría explicar de esta manera, ¿no? Él está sirviendo como un ejemplo con los castigos que está teniendo, ¿no? De quién está por encima, quién está en medio, y nosotros vendríamos a ser los terceros. Me parece que trata de estructurar una especie, de hacer una especie de estructura en ese sentido, si tratamos de entenderlo de esa forma, ¿no? Por eso, por lo que dice, ¿no? Mi corazón se desgarra en la angustia al verme ultrajado con ignominia, ¿no? Al verme ultrajado, o sea, él está siendo castigado, ¿no? Mm. Y dice, ¿quién sino yo definió enteramente las prerrogativas? O sea, a partir de él Ujú. se está definiendo, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los humanos? Porque él no es humano, es un semidios, ¿no? Eso es, dice. Súper, te agradezco mucho, Isael. Y sí, va, definitivamente creo que va por ahí. ¿Alguien más? Bueno, yo Dime. dicen, no estoy tan de acuerdo con esa opinión, pero estaríamos yendo a lo de Hesíodo, a la teogonía, cuando le dan cuando le dan las órdenes, algo así, o sea, no estoy entendiendo de dónde se ha sacado que Prometeo sería el que divide a dioses de hombres. Si pudiéramos averiguar eso, Kerenji Kar habla acerca del sacrificio, del ritual, de cuando se le dice a Zeus que escoja entre lo que había puesto entre las grasas y carnes y estaban envueltos y entre otro apartado donde había solo huesos. Esa veneración o estamos hablando de No, o estamos hablando de lo que dice Esquilo cuando fue usado el Prometeo para derrocar a los dioses antiguos, exactamente. ¿no? Y cómo no nos cuenta tampoco el texto, por eso estaba en contra de la opinión, no nos cuenta el texto cómo ayudó Prometeo a derrotar a los otros dioses, ¿no? A los antiguos dioses. Pero lo que sí se sabe, según Kerenjikar, es que el nombre de Prometeo, el que se anticipa a las cosas, cuando él escoge el bando de Zeus, cuando él escoge el bando, dio a entender que con eso sabía quién iba a ganar. Parece ser ese más bien el favor de anticipación que le dio a Zeus. Te agradezco el comentario. Sí, sí, definitivamente. Lo que Isael decía está bien, pero no los seres humanos. No, o sea, Prometeo ha sido el que ha definido las prerrogativas, es decir, las preferencias en esto que decía Isael, ¿no? Que se empiezan a generar nuevos niveles. Porque al principio, después de la teogonía, o cuando empieza la teogonía, cuando vamos a ver, cuando veamos, ¿no? Primero está Uranos, ¿no? El dios supremo, si vale el término, le sucede Cronos, ya vamos a ver toda la ruptura, todo lo que implica incluso para la filosofía, ¿no? El paso de lo uno a lo múltiple. Y es Cronos quien se posesiona como el dios de dioses, si vale el término. Pero ocurre una pelea, una batalla entre los titanes y los olímpicos, ¿no? Es decir, se generan nuevos niveles porque luego Zeus
pasa a ser el Dios de dioses, ¿no? Y en esto sí tenía razón Isael, porque gracias a Prometeo, y es en este mismo texto, no dice cómo, pero antes de, o creo que es después de lo que dice acá, él cuenta que gracias a él, que él decía lo que iba a pasar y no le dieron importancia, si no me equivoco, se refiere a los titanes. Entonces va donde Zeus y gracias a los consejos de Prometeo, que está en el mismo esquilo, ganan los olímpicos. Entonces él se ve responsable del triunfo de Zeus. ¿Y quiénes son los dioses nuevos? Obviamente se está refiriendo a los que lo han encadenado y posiblemente, aunque bueno, él está a la misma altura que Zeus, al ser primos, ambos hijos de dos titanes, pero posiblemente, o bueno, en todo caso, yo creo que pueden incluso ir en un sentido a los olímpicos, pero creo que esto va más en relación a los que lo han encadenado, ¿no? ¿Quién, sino yo, definió enteramente las prerrogativas a esos dioses nuevos, ¿no? En relación a que ahora quienes tienen el poder son los olímpicos, ¿no? Dioses posteriores a los titanes. Es un poco raro acá porque obviamente a Prometeo se lo asume como un titán, ¿no? Y hemos visto, se habla del titán Prometeo, que lo ponen a la altura de los hijos de Uranos. Entonces se supone que él tenía que estar del lado de los dioses antiguos, ¿no? El caso de Cronos. Los dioses nuevos son los olímpicos. Hefesto es incluso más joven que los hijos de Cronos. Hefesto es hijo de, no recuerdo en este momento, pero es, como decía, es el sobrino de Prometeo, ¿no? Es el sobrino de Zeus, pero no es hijo de Zeus, si no me equivoco. Entonces, él reniega porque gracias a él triunfan los olímpicos y son precisamente ellos, estos dioses nuevos que ahora están en el poder, que tienen prerrogativas, como bien decía Isael, ¿no? En esta suerte de niveles, que ahora lo están encadenando a él, que lo están castigando. Y en ese sentido yo siento que se siente sumamente ultrajado y humillado, porque son estos dioses nuevos quienes están encadenando a un titán. Vuelvo a decir, están al mismo nivel, pero a Prometeo lo asumen como un titán, ¿no? Que es una suerte de Dios. Obviamente la pelea entre los dioses y los titanes, ambos son inmortales y todo, pero unos son titanes, los otros son dioses, salvo que Prometeo se fue del lado de los dioses, ¿no? De los olímpicos, ¿no? Y eso lo humilla finalmente, que lo hayan encadenado a quienes él, y él se ve de esa manera, a quienes él ha puesto en el lugar donde están. Entonces, no sé si hay un comentario sobre esto o estoy leyendo mal en todo caso, o si alguien está viendo algo distinto en relación a lo que decía Sergio, o bueno, Isael creo que iba bien, solo que creo que no incluye a los seres humanos, ¿no? Pero sí en esto de estos nuevos niveles que él ha generado, ¿no? Por ayudar a los olímpicos. Bien, entonces pasemos al segundo fragmento. Y dice, pero oídme las penas que había entre los hombres y cómo a ellos, que anteriormente no estaban provistos de entendimiento, los transformé en seres dotados de inteligencia y en señores de sus afectos. ¿Qué nos plantea acá? No, yo siento que acá ya baja el tono, o sea, baja esa rabia que tenía y empieza a hablar de los seres humanos, de quienes se asume su benefactor. Si no me equivoco, más adelante habla de que fue benevolente, algo por el estilo. Está en el siguiente párrafo, ¿no? Entonces, es gracias a él, y es muy interesante la posición de Prometeo, del Prometeo de Esquilo, que Sergio ya lo había leído hace mucho. Ahora veo, lo estás interpretando también con algunas ideas de Kerengi, ¿no? Pero la imagen de este Prometeo es sumamente interesante y especialmente cuando empieza a hablar de que él no calla por ser orgulloso o arrogante, sin embargo, él se asume como el,
el generador, no sé si es el término correcto, de este nuevo, de este nuevo, de esta nueva situación política, podríamos decir, o de este nuevo orden político, pero también es el responsable de la raza humana. No es el creador, como digo, creo que Ovidio hace esa interpretación posteriormente como Prometeo, el creador de los seres humanos. En este caso es el que ha dado la luz, la inteligencia a los seres humanos, como bien decía Mirko al principio, ¿no? Hay un interés más racional, ¿no? En función de las artes, las ciencias. Hay una parte donde menciona precisamente a las musas en el texto de Esquilo. Entonces, en esta primera parte, dice, pero oídme las penas que había entre los hombres y cómo a ellos, que anteriormente no estaban provistos de entendimiento, los transformé en seres dotados de inteligencia y en señores de sus afectos. ¿No? Prácticamente les ha dado la humanidad de alguna manera, yo lo entendería así. Más adelante, quiero ver dónde está el corte que hice, donde habla precisamente de la bilis. Vamos con este fragmento. Vamos avanzando. Ya son las 7:22. Vamos avanzando, por favor, con este fragmento más. ¿Quién me ayuda a leer el texto? Cady, ¿estás? Sí, licenciado, ¿me escucha? Te escucho muy bien. Te pediría, por favor, que me ayudes a leer este texto, por favor. Está bien. A ver. Hablaré aunque no tenga reproche alguno que hacer a los hombres. Solo pretendo explicar la benevolencia que había en lo que les di. En un principio, aunque tenían visión, nada veían, y a pesar de que oían, no oían nada, sino que, igual que fantasmas de un sueño, durante su vida dilatada, todo lo iban amasando al azar. No conocían las casas de adobes cocidos al sol, ni tampoco el trabajo de la madera, sino que habitaban bajo la tierra, como las ágiles hormigas, en el fondo de grutas sin sol. Súper, te agradezco mucho, Cady. Entonces, aquí ya empieza Prometeo a referirse al bien que ha producido los seres humanos. ¿No? Hablaré aunque no tenga reproche alguno, que hacer a los hombres. ¿No? En ningún momento. Y esto no deja de ser interesante, ¿no? Porque además, finalmente, ¿por qué Prometeo se lanza, se arriesga en todo caso por la raza humana? No entiendo que no hay una explicación más allá, obviamente, del mito. En todo caso, es un benefactor, como se lo asume usualmente a Prometeo, el benefactor de la raza humana. Y él dice, bueno, continuando la lectura, solo pretendo explicar la benevolencia que había en lo que les di. Y luego, como bien leyó Cady, tenían ojos, pero no podían ver. Eran como fantasmas de un sueño durante una vida dilatada y todo en ellos ocurría como un azar, ¿no? Y luego se refiere específicamente a aspectos materiales, aspectos productivos, ¿no? No conocían las casas de adobes cocidos, ni tampoco el trabajo de madera, sino que habitaban bajo la tierra como ágiles hormigas. Entonces, los seres humanos, en el caso de Esquilo, que siento es un tanto distinto a la visión que tiene Hesiodo, pero bueno, en el caso de Esquilo, los seres humanos que, como también veremos en Platón, ¿no? Que estaban bajo la tierra, creo que ese es un aspecto central de este mito, ¿no? Que los seres humanos de alguna forma surgen de la tierra, cuando habla Platón y dice justo en el momento en que los seres humanos iban a salir a la luz,
no tenían nada, no tenían habilidades. Epimeteo no les había puesto absolutamente nada a los seres humanos, estaban desnudos, sin armas ni nada. Y Prometeo roba el sol y les da la inteligencia, ¿no? Pero aún así les faltaba la justicia y la ética, si no me equivoco. Eh, perdón, les faltaba la justicia y la ética para que puedan sobrevivir. Entonces, es interesante que finalmente los seres humanos salgan de la Tierra y me hace un poco de recuerdo en el caso de los hermanos Ayar que salen también del, de los cerros, si no me equivoco, ¿no? Y se dirigen hacia el mar. Entonces, Esquilo va a construir una visión de seres humanos muy similar a la de Platón. Bueno, en todo caso, Platón habría escrito un diálogo muy similar al que nos está planteando Esquilo, de un Prometeo que no solamente les da el fuego como un instrumento para sobrevivir, no solamente para que se diferencien de los animales en la medida en que pueden cocer sus alimentos, sino por una preocupación, como decía Mirko al principio, intelectual, una preocupación por la cual ellos iban a desarrollar ciertas artes, incluso las artes de la adivinación, que no recuerdo, pero estoy seguro que está en uno de estos fragmentos, bueno, en este siguiente fragmento, está más arriba o más abajo, pero es en esta parte donde habla precisamente de cómo les enseña también el arte de la adivinación y se refiere precisamente a la bilis en ese punto. Entonces, terminemos por favor con este último fragmento. Vamos con Graciela. ¿Estás? Graciela Coronel. Haynes. Haynes, ¿estás? Sí, licenciado. Te pediría, por favor, me ayudes con este fragmento. ¿Cómo no? Encaminé a los mortales a un arte en el que es difícil formular presagios. Cuando puse al fuego los miembros cubiertos de grasa y el largo lomo, hice que vieran con claridad las señales que encierran las llamas, que antes estaban sin luz para ellos. Tal fue mi obra. Bajo la tierra hay metales útiles que estaban ocultos para los hombres. El cobre, el hierro, la plata y el oro. ¿Quién podría decir que los descubrió antes que yo? Nadie. Bien lo sé, a menos que quiera decir falsedades. En resumen, apréndelo todo en breves palabras. Los mortales han recibido todas las artes de Prometeo. Súper, te agradezco mucho, Haynes. ¿Qué nos dice Prometeo en este fragmento que acaba de leer Haynes? ¿Quién hace una última interpretación y cerramos la clase? ¿Qué nos dice Prometeo acá? Hemos visto primero un Prometeo que prácticamente les da vida a unos seres que no sé si es la comparación más correcta, pero una especie de gusanos que tenían ojos y no veían y además que habitaban en la tierra. Y luego lleva a estos mortales, ¿no? La diferencia entre los mortales y los inmortales es evidente. Parece, si yo me permito, ¿no? Dime. Y me permito, si fracaso, mil disculpas. Al parecer, el Esquilo habla acerca del juego ¿qué se llama? El herrero de Zeus, Hefesto.
No, al parecer era, como dice en la obra Esquilo, era la flor de Festo, así, ¿no? Por eso le dice la furia, la violencia, o la fuerza a Hefesto, hazlo tú, porque ha ofendido, te ha robado a ti en realidad, ¿no? Claro. Y ese fuego era este fuego, el que aquí abajo dice, bajo la tierra hay metales y otros que estaban ocultos para los hombres, el cobre, el hierro, o sea, era un fuego para fundir. No parece ser un fuego solo para protegerse los animales, para soportar el calor, el invierno, los fríos, todo eso, sino parece un fuego que abre muchas artes, ¿no? Una de ellas la fundición, otra el arte rupestre, otra, y así consecutivamente, ¿no? No solo para cocer las carnes, creo yo. Te agradezco mucho el comentario, Sergio. Y sí, de hecho, Hefesto es el dios del fuego, ¿no? Pero no del fuego del cielo, sino del fuego terrenal, no del fuego de los volcanes. Precisamente Hefesto cumplía ese papel, además de ser el único dios que tenía una actividad productiva, ¿no? Ningún dios tenía una actividad productiva. Ninguno de los olímpicos, creo que ninguno de los titanes tiene una actividad productiva, ¿no? Son castigados como Atlas, levantando o sosteniendo la bóveda del cielo, o Prometeo siendo castigado, pero Festo no, Festo trabaja, y claro, él le quita el fuego a precisamente de la fragua de Festo. Perdón, ¿quién está? Yo, profe, Dime, Isabel, dime. ya, haciendo una analogía, es como si nosotros hubiésemos tenido algo que nos cubriera los ojos, ¿no? Y Prometeo, al darnos el fuego y la razón, nos saca esa venda de los ojos. Y a partir de ese momento, los humanos, por esta analogía que estoy haciendo, entonces podemos descubrir el mundo de una manera de una manera diferente a la que conocíamos, ¿no? Como el compañero que me ha antecedido decía, no solamente para el fuego no vendría a ser solamente para nuestros alimentos, ¿no? Para cocinar nuestros alimentos, para defendernos, sino también para dominar los elementos que no conocíamos, ¿no? En este caso son los metales. Eso es, Listen. Súper, te agradezco mucho, Isael. Volviendo a algo que igual decía Mirko al principio, ¿no? Y claro, en Esquilo el fuego, ¿no? Representa, como el propio Prometeo va a plantear, representa la inteligencia, representan las artes, ¿no? Y esto que decía también Sergio, ¿no? Del fuego, que no es no es el fuego del rayo en todo caso, no es el fuego de los volcanes, que representa el fuego de los herreros, ¿no? Para formar los metales, etcétera, un fuego productivo, ¿no? Y en ese sentido se está refiriendo Prometeo, que muy bien lo ha apuntado Sergio y lo que tú mismo decías, Isael, ¿no? Que es un fuego que le permite dar forma a este ser que no tenía ojos, bueno, que tenía ojos y no podía ver. A eso vamos a entrar con más detalle más adelante. Pero bueno, lo cortemos acá. Les pido, ya son las 7:34. Imagino que algunos tienen clases en alguna otra materia. Entonces, nos veríamos el jueves. El jueves, por favor, para ir cerrando ya con estos otros puntos y vamos a entrar a Platón y bueno, ya pasando luego a Frankovich, cerraríamos finalmente esta primera fase, ¿no? Y entraríamos a la teogonía. Bien, les agradezco mucho por haber estado en la clase, que les vaya muy bien, nos vemos el día jueves. Buenas noches. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Luego, dicen, que les vaya bien.